Los saludamos una vez más a todos y cada uno de ustedes. Le damos gracias al Altísimo por darnos esta nueva oportunidad de presentarnos ante ustedes a través de las ondas radiales de esta su estación, Radio Resplandecer. En este tiempo podemos llamarlo tiempo privilegiado, un tiempo donde nos hemos estado empujando y motivándonos para que juntos tengamos más conciencia en orar por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando oímos de orar por la iglesia del Señor Jesús, por lo regular pensamos siempre en la persecución, en la iglesia que se encuentra, la iglesia del Señor Jesús que se encuentra en diferentes partes del mundo, como en los países musulmanes o países ateístas o países idólatras o países donde hay un extremismo de una religiosidad cristiana tradicional, donde nuestros hermanos continuamente son agredidos, son perseguidos y aún son llevados a la muerte. Pero hoy en este día queremos presentar ante ustedes en otras áreas, en otros lugares y en otras formas donde la iglesia de nuestro Señor Jesús también está siendo continuamente agredida. Y vamos hoy en este día a unirnos por la iglesia de nuestro Señor Jesús que está en Estados Unidos, en el país de Estados Unidos. Y podríamos decir por qué tenemos que orar por la iglesia en el país de Estados Unidos y en qué forma está siendo agredida. Y hoy vamos a estar dando una información. Siempre decimos breve información porque el espacio de tiempo es corto el que tenemos y lo que queremos hacer es presentar ante ustedes razones o causas por las cuales debemos de mantenernos en oración, porque si no nosotros lo hacemos y lo presentamos en una manera en lo cual nos conviene que lo entendamos y lo visualicemos, entonces no vamos a poder nosotros alcanzar a entender en una forma más amplia el por qué debemos de estar orando o por qué debemos de orar por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y queremos seguir haciendo énfasis que cuando decimos la iglesia del Señor Jesús, no nos estamos refiriendo a un grupo denominacional, a un grupo específico, sino a todos aquellos en los cuales son miembros genuinos de la iglesia de nuestro Señor Jesús, aquellos de los cuales tienen el distintivo de Dios, gimen y claman por causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y nosotros estamos en el país de Estados Unidos y es un país que fue establecido por nuestros pioneros, los pioneros del país de Estados Unidos, que buscaban expresión de religión o libertad de expresión en lo que ellos creían, o libertad religiosa, como podríamos nosotros decirlo. Y el país de Estados Unidos se fue fundando sobre este fundamento. Y miramos las marcas de Dios en la fundación del país de Estados Unidos, y a través de los siglos. Pero lamentablemente, para el tiempo que nosotros nos ha tocado vivir y el tiempo que nosotros estamos, hemos estado mirando una decaída fuerte en lo que es la fe cristiana. Aunque miramos aquí todavía hay muchas iglesias en cada pueblo, en cada ciudad, miramos muchas congregaciones, diferentes iglesias con diferentes títulos denominacionales. Miramos todavía mucha gente repartiendo tratados o hablando de Dios en una forma o en otra, pero sin embargo miramos a la misma vez una decaída en los valores bíblicos. Y es precisamente por lo cual queremos hoy en este día presentarnos ante ustedes y traer breve información para que estemos conscientes de qué tan agresivo es el adversario y en las formas en las cuales está atacando la fe cristiana y qué tanto daño nos ha estado haciendo. Y queremos, ¿verdad?, seguirle invitando para que usted también se una en este espacio de tiempo de oración, o que también se añada ahí a nuestro canal de YouTube también y nos pueda dejar su comentario. Primeramente quiero leer como una base de introducción a lo que vamos a seguir declarando en cuestión de cómo ha cambiado el país de los Estados Unidos en estas últimas décadas. Primeramente tenemos que decir como base
entre todo lo que podemos decir de la palabra de nuestro Dios, pero solamente quiero tomar la expresión que menciona el apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 10, versículo 17, donde nos dice: así que la fe viene por el oír, y oír de la palabra de Dios. Y decía, ese texto es importante en lo que vamos a estar declarando, porque nos dice que la fe viene por el oír, y oír por la palabra de Dios. Y decía que vamos a orar por Estados Unidos precisamente por ello, porque el oír la palabra de Dios se ha estado acabando, se ha estado prohibiendo en una manera fuerte y tajante la prohibición de la palabra de Dios en todos los ámbitos. Entonces, nosotros queremos presentar a ustedes áreas en las cuales es importante que las entendamos. Miren, vamos a dar inicio a dar una breve información. Okay, primeramente tenemos que, yo creo que todos los que tienen en que sea una noción de cómo es que qué tan importante es la educación en la juventud, la educación de los niños, porque los niños se van convirtiendo en jóvenes, se van convirtiendo en hombres, y los que son hombres se van convirtiendo en mayores, ancianos, y después parten del cuerpo. Entonces, una nación se va formando, o una nación se va fortaleciendo o debilitando dependiendo de las generaciones que siguen. Y lo que nosotros estamos mirando es una decaída en la fe cristiana por las generaciones que se han estado levantando. En los años 30, 40, los 50, todavía parte del muy poco de los 60, había la libertad de expresión, la libertad de hablar y oír la palabra de Dios, especialmente en los ámbitos escolares. Pero lo que empezamos a mirar entonces, ya para los años de 1963, entre las muchas cosas que empezamos a mirar en la historia de la decaída de la palabra de nuestro Dios aquí en el país de los Estados Unidos. Y para ello queremos dar alguna breve información. Queremos entrar hasta el año 1960. Todavía en los años 1960 era una bendición aún estar en las escuelas, y era una bendición, hay una libertad de orar y compartir la palabra de Dios y poder discutir diferentes temas en la palabra de Dios en las aulas escolares, en los colegios o también en las escuelas secundarias o aún hasta las primarias. Pero ya para el año de 1963, una mujer ateísta, una mujer atea, del nombre Madalyn Murray O'Hare, así se llama, que era una trabajadora social atea. Esta mujer lo que hizo fue que demandó al sistema de la pública en Baltimore, Maryland, donde estaba matriculado su hijo William J. Murray. Ella demandó porque argumentaba que la ley violaba los derechos de ellos, o sea, tanto de ella como de su hijo y de los demás alumnos, por la primera enmienda de la Constitución. Entonces, al llevarse a cabo o al presentar este tipo de demandas al sistema escolar, llegó hasta la Corte. Y en la Corte se estableció precisamente algo que hasta el tiempo nos ha afectado demasiado. Esto llevó a la prohibición de orar y leer la Biblia en las escuelas. O sea que en los años 60 se prohibió orar en las escuelas y aún leer la palabra de nuestro Dios, basado precisamente a esta mujer ateísta, trabajadora social, Madalyn Murray. Entonces podemos mirar para este tiempo la decaída que ha habido. Pero aún sin embargo miramos la descripción de esta mujer, después su propio hijo la da. Su hijo en el cual, o sea, William, su hijo, quien fue la que la inspiró, él a su tiempo se convirtió también en un cristiano y a la misma vez también se ordenó como un pastor. Y estas fueron las palabras de su hijo Williams. Dijo: mi madre era una persona malvada, escribió Williams. No por eliminar, fíjense, dice, no por eliminar la oración de las escuelas de América, porque lo que pasó en Baltimore, Maryland, no solamente afectó al Estado, sino que afectó a toda la nación, porque fue un caso que se llevó hasta la Corte Suprema. ¿Y qué fue lo que ocasionó?
que esta acción de esta mujer llevó precisamente a que se prohibiese o se eliminara la oración de las escuelas de América. Y él mismo declara que mi madre era una persona malvada, no por eliminar la oración de las escuelas de América. No, él declara diciendo, simplemente era malvada. Entonces, miramos la misma declaración de su hijo en cuestión de quién fue el vaso, el instrumento usado por el Dios de este siglo para traer tanto daño a la nación, al país de Estados Unidos, especialmente en las escuelas. Pero lamentablemente, ¿qué es lo que estamos mirando nosotros? Que la libertad religiosa, estamos hablando de 1960, para este tiempo. Pero vamos a entrar a cómo ha afectado en este tiempo. Y miremos el tiempo que nosotros estamos viviendo ahorita. ¿Qué tan drástico es? ¿Qué tan destructivo es en el tiempo que estamos viviendo como cristianos? Destructivo en nuestra fe. La libertad religiosa en Estados Unidos se está poniendo cada día más en peligro. Y lamentablemente muchos no están conscientes de la avalancha que se acerca. O sea, ya está en función, pero lo que está por aplastar la iglesia en el país de Estados Unidos está por llegar. Y lamentablemente lo que miramos ahorita es que la administración radical del presidente Joe Biden, podemos decirlo así, que no solo porque estamos en este tiempo, pero ya ha venido desde 1960 de una forma más fuerte, que se han levantado diferentes administraciones en las cuales han llevado bastante daño a la fe cristiana. Pero esta administración radical presente que nosotros tenemos, la administración del presidente Joe Biden, en una manera abierta ha declarado guerra a los valores cristianos. Podemos mirar ahorita que en las escuelas no se les permite a los estudiantes orar. Es prohibido orar en las escuelas. Pero no solamente eso, sino aún ha llevado a más de lo que miramos en los 60, pero en este tiempo aún estudios bíblicos han sido prohibidos en centros de viviendas para ancianos. Porque no quiere que haya absolutamente en ninguna área donde se muevan los valores bíblicos. Pero aún también hay cosas que son difíciles de nosotros querer y entenderlas, pero aún esta administración ha llevado a cabo y puesto agentes del FBI como espías en iglesias. Claro, alguien puede decir, bueno, nuestra congregación, ¿qué va a venir a hacer aquí a un espía si solamente somos 40, 50 o 60 personas? Pero viendo en las iglesias, donde son iglesias, mega iglesias, donde se juntan por miles, especialmente en el estado de Texas. ¿Y qué es lo que están haciendo? Precisamente buscando de cómo enmendar leyes en las cuales vayan poniéndonos en una situación mucho más difícil para que se hable de la palabra de Dios y se escuche la palabra de nuestro Dios. Y vamos a orar al Señor por la iglesia en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchos cristianos en América, en Estados Unidos, no están conscientes de la guerra. Puede decir así, la guerra clandestina que se está llevando en contra de la fe cristiana. Porque aparentemente todo se mira muy bien. Cada quien va a su respectiva congregación los domingos, pero es muy mínimo lo que se está mirando, lo que se está haciendo. ¿Por qué? Porque hay un plan clandestino que se está llevando en contra de la fe cristiana. Aún los maestros en las escuelas no pueden abiertamente declarar su fe. Es prohibido. Ahora fijémonos que en las escuelas que en Estados Unidos prohibieron la Biblia, en la forma que declaran y manifiestan la prohibición de la Biblia. Y estamos hablando en este tiempo, en este año pasado y en este año. O sea, en lo que va en el proceso de esta administración, vamos a dar una breve información, lo que ha ocasionado. En Estados Unidos se prohibió la Biblia por ser o considerada como un libro vulgar y violento.
O sea, consideran que es vulgar y violenta la Biblia. Y también la consideran como que es una lectura desafiante para las escuelas, especialmente las escuelas primarias. Y entre los estados en los cuales tomaron esta acción fue el estado de Utah y varios estados del oeste de Estados Unidos. Ellos tuvieron que retirar ejemplares de la Biblia. Y su excusa fue ellos que porque el contenido, no solamente Utah, sino los demás estados, fue contenido por vulgar y violento. O sea, en esta posición pusieron a la palabra de nuestro Dios para quitarla de las bibliotecas de los colegios, de los colegios o de las bibliotecas de los colegios. Tuvieron que quitar las Biblias. Pero ¿por qué lo hicieron? Y ese es el punto importante. ¿Por qué lo hicieron? Precisamente por el ataque continuo a la fe cristiana. ¿Por qué? Porque la prohibición de la Biblia se produce en medio de un acuerdo más amplio entre los conservadores de los distintos estados para prohibir enseñanzas sobre temas como los derechos de las personas LGBT y la identidad racial. O sea, están dando a entender, mira, vamos a quitar la Biblia de las escuelas en nuestros estados, de las bibliotecas de nuestros estados, para que ustedes tampoco no pongan nada de información concerniente a los derechos de las personas de LGBT. O sea, hicieron un cambio por otro. En vez de tener carácter y fomentarse, y como gobernadores de diferentes estados o legisladores, hombres de poder asentarse, pero asentarse en lo que es lo genuino y verdadero. Pero sin embargo quisieron politiquear y usaron la Biblia y el derecho a exponer la palabra de Dios, la Biblia, en las escuelas. Lo politiquearon. ¿Y qué es lo que hicieron? El politiquearlo, entonces comercializaron. Miren, quitamos esto, pero tú no pongas esto. Quitar lo que ya está para que no pongas lo que todavía no está. Dios tenga misericordia de nosotros y de nuestros legisladores. En Kansas, pidió que se retirara la Biblia de las bibliotecas de sus colegios. O sea que no solamente Utah, ni algunos estados del oeste. En otros estados, por la misma razón, está Florida, Missouri, Carolina del Sur. Estos estados se acaban de sumar a la lista de estados con libros prohibidos entre las Biblias. Miremos entonces a dónde hemos nosotros caído. A dónde es donde se está hundiendo cada día más el país de los Estados Unidos en los valores bíblicos. Por eso es que sigo recalcando la importancia de que nosotros nos mantengamos firmes y sólidos en orar por la iglesia de nuestro Señor Jesús. Nosotros podemos decir, bueno, vamos a orar por los legisladores. La palabra de Dios nos dice que vamos a orar por los gobernantes, vamos a orar por los que están en eminencia, vamos a orar por ellos y lo vamos a seguir haciendo. Pero lamentablemente podemos mirar nosotros que estamos viviendo en el tiempo donde la palabra de Dios declara que oscuridad cubrirá la tierra. Y lamentablemente en el país de Estados Unidos podemos mirar en las escuelas. Yo he tratado de mi parte, lo digo como testimonio, hemos en una forma u otra, en un tiempo u otro, tratar de conversar con jóvenes de colegio concerniente a la palabra de nuestro Dios, y se les hace un libro anticuado, se les hace un libro de reglas, se les hace una atadura. Consideran la palabra de Dios como una atadura, porque han vivido bajo la presión, bajo la expresión de una indoctrinación que va en contra de los valores bíblicos, respaldada y apoyada por nuestros gobiernos y lamentablemente también por el sistema educativo. Y lamentablemente también por los padres en los cuales han perdido la dirección y la autoridad espiritual en sus propias familias. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos nosotros en el nombre del Señor Jesús a orar. Vamos a orar por la iglesia del Señor Jesucristo aquí en el país de Estados Unidos. Vamos a orar por la iglesia, que el Señor nos ayude y nos mantenga despiertos,
que no nos dejemos llevar por la corriente de esta administración presente, en la cual está en contra de los valores bíblicos, muy radicales, en una forma completamente desbalanceada, o sea, no muestra absolutamente nada de lo que tiene que ver con los valores bíblicos. Todo lo que tenemos que hacer es mirar el comportamiento y la actitud de nuestros líderes, tanto de nuestro presidente como de la vicepresidente y de los diferentes que gobiernan en el Congreso, y aún los gobernadores, empezando con el gobernador de California. Miremos sus comportamientos, sus actitudes, sus declaraciones, si es que estos tienen valores bíblicos. Y sobre eso, entonces nosotros podemos hacer una evaluación y sacar a conclusión que necesitamos intervención de Dios, fortaleza de Dios sobre nosotros como iglesia aquí en el país de Estados Unidos, para que no seamos consumidos por porque somos continuamente agredidos en nuestra fe. Así que los invitamos, vamos a orar por la iglesia aquí en Estados Unidos. Así que todos nuestros hermanos que tengan de escucharnos por medio del canal de YouTube en otros países, oren por nosotros. La iglesia en Estados Unidos no es como se presenta solamente de victoria en victoria. Estamos en la maldición, voy a decirlo así, de lo que describe como nación el capítulo 1 del libro a los Romanos. Usted pues en su tiempo, desde su tiempo, y lea el capítulo 1 al libro de los Romanos, y va a considerar una descripción de lo que estamos viviendo aquí en el país de los Estados Unidos: violencia, drogadicción, inmoralidad sexual, etcétera, etcétera. Entonces los invitamos para que se unan con nosotros a orar en el nombre del Señor Jesucristo por la iglesia en el país de Estados Unidos. Así que nos unimos en oración diciéndole al Señor: bendito Dios, te damos honra y te damos gloria, Señor Jesús. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón, Señor, para mirar, mi Dios, el comportamiento y la actitud que se está moviendo por medio, Señor Jesucristo, de no solamente la administración presente, sino lo que ya se ha generado desde el pasado, pero también, Señor Jesús, por el adormecimiento en lo cual ha habido en tu iglesia. Te ruego, Señor, que nos guardes, que nos ayudes, que nos mantengas despiertos, que estemos conscientes a esta avalancha, Señor Jesús, que se está por caer sobre tu iglesia aquí en estas partes donde nosotros estamos, el país de Estados Unidos, donde miramos, Señor Jesús, que estamos continuamente siendo atacados, agredidos en todas las áreas. Yo te pido, Señor Jesús, que como iglesia guardes nuestro corazón en ti, cubre nuestra mente y nuestro corazón en ti, Señor. Te lo pedimos en tu nombre, Señor Jesucristo. Te pedimos por los estudiantes en las escuelas, nuestros hermanos en la fe, aquellos que anhelan y desean agradarte, pero bajo la presión de las continuas amenazas y las discriminaciones en las cuales se están llevando en contra de tu pueblo, especialmente en las escuelas. Te ruego por fortaleza. Derrama, Señor, fortaleza divina sobre tu iglesia en estas partes de Estados Unidos. Da, Señor Jesús, aquellos legisladores en los cuales todavía, mi Dios, hay temor de Dios en sus corazones. Te pido por ellos que los guardes, mi Dios, y que traigas tú, Señor Jesucristo, un avivamiento al pueblo de Estados Unidos. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a no perder, Señor Jesús, la visión. Ayúdanos para no darnos por vencidos, sino seguir continuamente buscando tu rostro con temor y temblor, porque el tiempo de tu venida está cercano. Te lo pido en el nombre del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Bendición por los maestros, Señor, aquellos que anhelan y desean, Señor, y se afligen el mirar las continuas reglas que se han establecido sobre ellos y que son puestos en apuros y en una presión fuerte, donde no pueden expresar su fe de la manera como ellos los quisieran hacer. Te pido fortaleza y bendición por ellos. Te pido también por tus pastores aquí en el país de Estados Unidos, que nos armes, Señor Jesús, de valor espiritual para seguir, mi Dios, declarando, despertando, sonando la trompeta de alerta
a tu pueblo. Y bendice, Señor, los padres. Bendice cada padre, cada madre, para que tengan ellos, mi Dios, carga y sea derramado, Señor, sobre ellos espíritu de oración, especialmente por sus familias. Bendice las familias cristianas del país de Estados Unidos. Te lo pido en el nombre maravilloso de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Gracias, Señor Jesús. Amén. Señor, ten misericordia de nuestros legisladores. Amén. Así es, mis hermanos, pues muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por unirse en este espacio de tiempo de oración, tiempo de orar por la iglesia. Dios les bendiga.